AMLO envía una iniciativa contra la corrupción en el Poder Judicial y los jueces se quejarán ante la ONU. El presidente Andrés Manuel López Obrador remitió al Senado la ley reglamentaria de la reforma constitucional al Poder Judicial, que incluye sanciones severas en el caso de jueces y magistrados que hayan incurrido en actos de nepotismo o corrupción, que van desde el retiro temporal del cargo a la inhabilitación hasta por 20 años. Jueces, magistrados y empleados que hayan aceptado sobornos o cometido otras faltas administrativas graves tendrán la obligación de restituir 2 veces los beneficios que hubieran obtenido para sí o un tercero, y deberán además pagar una indemnización si se provocaron daños y perjuicios a la hacienda pública federal, local o municipal. La propuesta de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador incluye sanciones para las personas físicas y morales, las empresas que se hubieran beneficiado con actos de corrupción. En el caso de las primeras, la sanción económica podrá alcanzar hasta 2 tantos de los beneficios obtenidos, o en caso de no haberlos obtenido, hasta 150,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización UMA. Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas hasta por 8 años, e indemnización por los daños o perjuicios ocasionados al patrimonio del Poder Judicial de la Federación o a la Hacienda Pública Federal. Para las personas morales, la sanción económica podrá alcanzar hasta 2 tantos de los beneficios obtenidos, o en caso de no haberlos obtenido, la cantidad de hasta 1,500,000 veces el valor diario de la UMA, 134,430,000 pesos. Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de hasta 10 años. La suspensión de actividades hasta por 3 años e incluso la disolución de la sociedad respectiva. Parte toral de esta reforma es establecer una nueva carrera judicial a fin de evitar que se nombre a familiares y amigos de los juzgadores, es decir, el nepotismo. La iniciativa del Ejecutivo Federal actualiza además la causal de responsabilidad administrativa en los casos de acoso y hostigamiento sexual. Por otro lado, los jueces y magistrados acudirán a la ONU por amenazas de AMLO. De no creerse, resulta que unos jueces y magistrados se dicen preocupados por los supuestos ataques que el presidente López Obrador ha realizado en contra del Poder Judicial, especialmente a Juan Pablo Gómez Fierro, juez especializado en competencia económica que suspendió la aplicación de la nueva ley de la industria eléctrica, por lo que buscarán la intervención del relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García Sayán, para que dé seguimiento a lo que consideran amenazas a la autonomía e independencia del Poder Judicial. De acuerdo con la revista Proceso, litigantes, jueces y magistrados de México han establecido contacto con el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García Sayán, ante lo que consideran una de las mayores amenazas a la autonomía del Poder Judicial de la Federación, PJF, en los últimos 25 años, se relata. Señalan que tras la andanada del presidente contra el juzgador federal, los jueces y magistrados mexicanos advierten que la amenaza no solo radica en el uso de la conferencia matutina de López Obrador para exponer de manera sesgada, según ellos, los fallos incómodos del juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, sino también en la propuesta gubernamental de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de Carrera Judicial del propio PJF. Según los jueces, esas normas establecen márgenes muy discrecionales para la suspensión y cambio de residencia, conocida como readscripción, de los impartidores de justicia. La propuesta federal también prevé eliminar la jubilación en caso de que los ministros en retiro reciban honorarios, como es el caso del ministro en retiro José Ramón Cosío, a quien el presidente acusó de actuar contra su gobierno y ser parte de los abogados que promovieron los amparos contra la reforma eléctrica.
Además, señalan que la prisa por impulsar la reforma al Poder Judicial sin realizar consultas a los integrantes del Poder Judicial de la Federación ni a otros operadores del sistema de justicia es un riesgo para la independencia judicial a escala federal. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el próximo video. Sí, presidente, buenos días. Preguntarle sobre el tema del Poder Judicial. Por un lado, entiendo envió una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial al Senado. Preguntarle, pues, cuál es su objetivo. No hay nada en especial. La reforma que se aprobó del Poder Judicial tiene como propósito, garantizando su autonomía, su independencia, mejorar el funcionamiento de ese poder y, sobre todo, combatir la corrupción. Eso es lo que se tiene, básicamente. Acerca de las suspensiones que otorgaron jueces, uno en particular, pues ha generado una polémica que yo considero buena, porque vamos a transparentar todo lo relacionado con la política de privatización que se llevó a cabo durante el periodo neoliberal, donde se le dio preferencia a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, para generar energía eléctrica, vender la luz a precios altos y darle preferencia al mismo tiempo a particulares y cobrar más a las familias, a los consumidores domésticos. Ayer lo decía yo, hay corporativos que mediante la interpretación sesgada, además de la ley que existía, llegaban a pagar o están todavía pagando menos que lo que pagaba una familia de clase popular o de clase media por el consumo de luz. Y desde luego una tienda de abarrotes de una colonia, de un barrio, de un pueblo pagaba o paga todavía, y es lo que queremos corregir, hasta 5 veces más que lo que paga un centro distribuidor de productos de las grandes cadenas comerciales. Entonces, por eso es la polémica, porque estamos corrigiendo todos estos excesos, abusos. Venían empresas extranjeras a hacer su agosto, nos veían como país de conquista, y eso ya cambió. Pero como son intereses que tienen que ver con grupos financieros, con grupos empresariales, con los medios de comunicación, con los intelectuales orgánicos, desde luego con jueces, con magistrados, con ministros, con legisladores. Acuérdense, porque se olvida, ¿no? Se padece de amnesia en algunos sectores, desde luego, en el pueblo no. Pero acuérdense de que hay una denuncia en la Fiscalía, porque cuando se aprobó la reforma energética, se entregaron sobornos a legisladores para votar a favor de la reforma energética. Esta que sirvió de paraguas, de marco, para llevar a cabo las privatizaciones en la industria eléctrica y en la industria petrolera. Entonces ese es el fondo del asunto. Nosotros pues vamos a respetar las decisiones del Poder Judicial, luchamos por una democracia, no aspiramos a una dictadura, queremos una auténtica división de poderes, que no había, porque antes el poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente, que ahora hay autonomía e independencia de los poderes. Estamos viviendo una etapa nueva, un verdadero Estado de Derecho, no como antes, que había un Estado de chueco. Entonces, esto es lo que ahora está desconcertando a algunos, pero todos tenemos que ir acostumbrando a la nueva realidad. Entre 25 y 27 suspensiones provisionales que se han otorgado, se sumó otro juez también y que otorgó otras tantas. Y las que se acumulen. ¿Pediría usted también que se investigue a este otro juez o solamente al primero? Solo la queja que presentamos, pero también hay que transparentar todo. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. La transparencia es una regla de oro de la democracia y no deben de haber intocables. El presidente de México ahora no tiene fueros. Puede ser juzgado por cualquier delito como cualquier otro ciudadano. Eso no sucedía. Y si es así con el presidente, ¿por qué no va a ser así con otros servidores públicos? Por eso también voy a enviar pronto una iniciativa de reforma para que no haya secreto, para que no se guarden los expedientes cuando se trata de servidores públicos que cometen actos de corrupción. Porque, de acuerdo al llamado debido proceso, se tienen que mantener estos expedientes en secreto.
puede ser que en el caso de particulares, para no violar sus derechos humanos, se reserven los nombres en los juicios. Pero en el caso de un servidor público, el que roba, viola derechos humanos. Entonces, hay que transparentar la vida pública. Y, presidente, y una vez que se resuelva de fondo este tema de los amparos, usted, si determina que esta ley eléctrica contraviene a la Constitución, ¿usted impulsaría entonces una reforma constitucional? Sí. Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder. Enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco. No puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular y sobre todo afecten la economía de los más pobres. Porque privatización en México en el periodo neoliberal es sinónimo de corrupción. Se dedicaron a saquear, a robar, a hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Y en el caso de la industria eléctrica y de la industria petrolera, pues no tengo duda. Pero no solo eso, en los reclusorios, en la construcción de hospitales, en todo. Entonces, era una banda de cuello blanco. Lo que sucede es de que no perdían ni siquiera su respetabilidad. Decían que eran negocios, que estaban haciendo negocios, cuando en realidad estaban robando. Muy mal para el país y muy bien para ellos. Entonces, a eso se debe que se estén llevando a cabo estas reformas, porque así garantizamos que no aumente el precio de la luz. Llevaron a cabo la reforma energética y desde que se aprobó la reforma energética empezaron a aumentar el precio de la luz, el precio de las gasolinas. Nosotros llevamos 2 años, 4 meses y no ha aumentado el precio de las gasolinas, ni del diésel, ni de la luz, y no van a aumentar los precios de los energéticos. Entonces, para garantizar eso, necesitamos que no haya corrupción y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que la querían destruir, y a Pemex. Dejar todo a particulares, nacionales y extranjeros, todo al mercado, y utilizar nada más al Estado para protegerlos, para rescatarlos en el caso que les fuera mal, como sucedió cuando el FOBAPROA. Miren lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Texas, con el problema de la nevada. Le están llegando los recibos a los tejanos con costos elevadísimos. Aquí nosotros resolvimos el problema en 5 días, gracias a los trabajadores, electricistas, a los técnicos. Y sí, tuvimos un costo, pero menor, que no se va a transferir a los consumidores. Es decir, no van a aumentar las tarifas. ¿Y por qué logramos resolver nosotros y ellos no pudieron? Porque nosotros tenemos todavía, afortunadamente, el control de toda la red de distribución de energía. Y allá está fraccionada, privatizada, son distintas empresas. Entonces se viene una emergencia como la que se enfrentó y no tienen opción, no tienen salida. Porque sus líneas de transmisión no abarcan la totalidad de Texas, ni están conectadas con otros estados de la Unión Americana. ¿Cómo salimos nosotros? ¿Dónde fue la falla? En los estados del norte, más cercanos a Texas. ¿De dónde se produjo energía para llevar a Monterrey? Porque faltaba, dado que se fueron a las nubes los precios del gas para producir la energía eléctrica, de las plantas hidroeléctricas del Grijalva y de otras plantas que se echaron a andar, y se subió energía y llegó la luz a todo el país. Entonces, es un asunto de interés nacional, no de, con todo respeto, de la ambición de malandros, fifís. Entonces vamos a continuar con esto. Y le ofrecemos disculpa por lo que se está haciendo, pero si no, pues vamos a pagar muy caro. Todos, por la corrupción. Y vamos a heredar a las nuevas generaciones un país deshecho. No, tenemos que entregar buenas cuentas. Y vamos a limpiar, y se tiene que moralizar México. Tenemos que purificar la vida pública del país. Y vale más que se vayan acostumbrando, porque nosotros somos muy perseverantes. Ahora que me estás preguntando, ¿qué va a pasar
si declaran inconstitucional la ley, bajan la reforma a la Constitución. Que necesitamos 2/3 partes para que se apruebe una reforma constitucional, pero que lo decide el pueblo. Además, qué bien que vienen elecciones, porque por eso ellos están apostando a que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados, para seguir manteniendo privilegios y seguir manteniendo el régimen de corrupción. Nada más que el pueblo es sabio, es un pueblo con un instinto certero, sabe lo que está sucediendo. Por más campañas que haya. Ayer en el New York Times, Krause escribe pidiendo la intervención del presidente Biden para que venga él a moderarnos. Es el colmo. Imagínense, el de Coparmex, este señor Hoyos, le pedía al rey de España lo mismo, a Felipe VI, que viniera a llamarnos la atención. Ahora Krause, en el New York Times, pidiendo que venga el presidente Biden a regañarnos. Pues ya que deje de simular y que mejor les pida que lo nombren embajador de Estados Unidos en México. Está vacante ese cargo. Porque pues lo que está planteando es que se tenga un embajador como Henry Wilson, que preparó el golpe de Estado y el asesinato del presidente Madero. Que por cierto, otro Wilson, pero Woodrow Wilson, que era presidente de Estados Unidos, nunca reconoció a Huerta. Siempre consideró de que se había asesinado al presidente Madero. Y ese Woodrow Wilson, ese presidente, era demócrata. Entonces, ¿cómo? Haciendo el ridículo a esos extremos. La verdad es que él es un empresario, ¿no?, de la industria editorial, que recibía muchos apoyos del gobierno anterior, más que historiador en sentido estricto, pues es un empresario editorial. ¿Y por qué en el New York Times? Bueno, porque también la gran prensa pues tiene vinculaciones con las grandes corporaciones empresariales, financieras en el mundo, y carecen de ética. No nos dejemos apantallar y siempre actuemos con apego a la verdad. Eso es lo mejor. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.